Hoy quiero hablaros de algo con lo que tenéis que tener mucho cuidado. La primera operación del día. Empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Fernando Arias, un placer estar aquí una semana más en el podcast de Psicología y Trading. Vamos a hablar de temas muy interesantes hoy, un tema que es determinante, que puede marcar la dirección de tu sesión de trading y no es otra cosa que la primera operación del día. Vamos a hablar de ello y de mucho más, pero antes, como siempre, agradecemos a IG el patrocinio de este contenido. Sabéis que es el broker con el que opero en el día a día, más allá de la operativa en cuentas fondeadas, obviamente, pero es el que utilizo para mi operativa intradía, swing y demás, y también porque nos ofrece la plataforma Pro Real Time, que es una herramienta excelente y que nos facilita mucho trabajo. Así que podéis descargar Pues abrir una cuenta demo, descargar la plataforma, probarlo y a partir de aquí, pues vosotros decidís, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos con la clase de hoy. Bueno, la clase no, el podcast de hoy. Estoy acostumbrado que vengo de hacer una clase y se me ha quedado esto. El podcast de hoy, primera operación del día, ¿de acuerdo? Muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque la primera operación es la que a nivel mental nos va a condicionar más en nuestra operativa. Hay que tener muy en cuenta y hay que saber, digamos, separar muy bien un trade de otro. ¿De acuerdo? Ya supongo que me habéis escuchado muchas veces decir que en trading no se recuperan pérdidas, sino que se generan nuevas ganancias. Y por tanto, si somos capaces de separar ese primer trade, independientemente de que salga bien o mal, con el resto de trades, adelante. En caso contrario, vamos a plantearnos si nos conviene seguir operando. Vamos a poner diferentes ejemplos. Mucho cuidado con la primera operación del día si nos va a stop. ¿Por qué? Porque ahí podemos querer entrar ya en revancha en la segunda operación. Podemos estar un poco influenciados a nivel emocional. Si tenemos una estrategia que funciona y esa primera entrada, ese primer stop ha sucedido en los primeros minutos del mercado, muy posiblemente sea porque a lo mejor ese día el mercado se nos va a quedar en un lateral, ¿de acuerdo? Esto es muy habitual, yo tengo un patrón de entrada muy claro para las entradas en tendencia. ¿Qué pasa? Que cuando me salta el stop normalmente es porque el precio se ha quedado en rango. Entonces, si eso pasa, ya es un aviso, ese stop para mí ya es un aviso, decir, hoy no hay tendencia, hoy el mercado se queda en un rango, hoy no te interesa operar, ¿de acuerdo? Eso punto número uno. O sea, nos puede servir esa primera entrada o ese primer stop como aviso de lo que puede pasar. También nos puede alertar de decir, bueno, ya me ha saltado un stop, pues normalmente no me saltan stops. ¿Por qué me ha saltado ese stop? ¿He entrado mal? ¿He entrado precipitado? ¿O simplemente es un stop técnico? Es decir, un stop estadístico, un stop que tiene que saltar. Bueno, pues aquí también tenemos que valorar este punto para saber si nos conviene volver a operar. ¿De acuerdo? También tenemos que tener en cuenta si esa primera entrada, cómo ha funcionado, cómo ha ido. ¿Ha sido un stop rápido? De esos que nos echan en 1 o 2 minutos. Eso da mucha rabia, eso te da un sentimiento de frustración enorme. Cuesta mucho, literalmente cuesta mucho. Entonces hay que tener en cuenta si realmente nos interesa seguir operando después de esa frustración, después de esa venganza que puedes estar sintiendo, ¿de acuerdo? Es algo que hay que analizar, cada uno de vosotros tiene que analizar después de cada stop, después de esa primera entrada, qué está pasando dentro vuestro, cómo gestionar esas emociones, ¿de acuerdo? Cómo identificarlas sobre todo primero y luego cómo gestionarlas. ¿Qué pasa si la primera entrada es profit? Bueno, generalmente si la primera entrada es profit, por norma general, ya estamos contentos, ¿no? Es decir, bueno, ya he hecho mi trading, ya he hecho mi entrada, ya he ganado y ya me voy. Me parece un razonamiento muy correcto, muy correcto. Y sobre todo porque el no querer ganar demasiado, la codicia, sabéis que tampoco es buena. Poco a poco también tenéis que aprender a identificar cuándo son días para tomar más de una operación, un día de larga tendencia, y cuáles son días que no. ¿Cuáles son días que mejor estarse quieto? Los días en los que, por ejemplo, la sesión de mañana ha tenido un movimiento muy fuerte, la sesión de tarde es posible
la sesión americana, que se quede más en lateral y viceversa. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pensar siempre en la ley causa-efecto, lo que dice Wyckoff, ¿no? Si hay un proceso de acumulación o de distribución, el siguiente movimiento no va a ser para recorrer 10 o 20 pips, ¿de acuerdo? Va a haber un movimiento mucho más grande. Y esto es aplicable para cualquier temporalidad. Pero como digo, lo más importante de todo a nivel mental, a nivel de psicotrading, es decir, ¿qué pasa? ¿Cómo me siento cuando pasa esa primera operación? ¿Me siento mal? ¿Dudo? ¿Qué pasa con las siguientes operaciones? Hacer un análisis estadístico y verificar qué os está pasando cuando la primera operación se va a stop. ¿Qué pasa con esa segunda operación? Y luego, por otra parte, si estáis operando con cuentas fondeadas, pues aquí la película cambia, ¿de acuerdo? Por cierto, lunes que viene, lunes día 6, no sé cuándo estáis escuchando esto, pero igualmente os lo comunicaré por redes, por el canal de Telegram y demás. Haremos un webinar especial donde hablaremos de cuentas fondeadas, ¿vale? Tips para superar cuentas fondeadas, análisis de las empresas y todas las dudas que tengáis. Como digo, os avisaré a través de redes, ¿de acuerdo? ¿Y por qué en cuentas fondeadas es diferente? Pues porque con una cuenta fondeada tú no puedes operar del mismo modo que estás operando una cuenta real. ¿De acuerdo? Yo las cuentas fondeadas las considero una gran herramienta de capitalización para que cuando cojo dinero de allí, entonces lo meto en mi broker y allí luego hago una operativa pues más intradía, más swing, más tranquila, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Las cuentas fondeadas, bueno, los que habéis hecho ya la mentoría en ediciones pasadas, ya lo sabéis cómo las enfoco y el lunes hablaremos de esto. Las enfoco con movimientos cortos, a movimientos rápidos, a movimientos de alta probabilidad. Vamos a ganar dinero, vamos a enfocarnos en ganar, no en hacer un trading espectacular de muchos puntos, no, aquí vamos a entrar al mercado, coger nuestro resultado y salirnos del mercado. Todo esto lo vamos a ver en la mentoría de cuentas fondeadas. Sabéis que tenemos abiertas las inscripciones y que tenéis un descuento de 150 euros para los 25 primeros inscritos. Aún tengo alguna plaza con este precio. Cualquier duda, ya sabéis, me escribís y os explico un poquito en detalle. Sabéis que hacemos un seguimiento diario de vuestra evolución, corregimos la operativa en más de 30 clases. No, en más de 30 clases, no, en 30 clases que hacemos a lo largo de un mes, de 5 semanas exactamente. Empezamos 21 de marzo, así que cualquier duda, chicos, me decís y comentamos un poquito. Y además tenéis de regalo una prueba de fondeo, para que una vez que tengamos la mentoría hecha, ya podamos ponerlo en práctica sin que tengáis que hacer ninguna inversión adicional, ¿vale? Y aquí sí que vamos a buscar una operación. Cuentas fondeadas, vamos a buscar una operación al día. Se acabó, nada más. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar mucho el tema del psicotrading, no nos van a afectar las emociones, como digo, vamos a enfocarnos en única y exclusivamente superar la prueba o conseguir los profits una vez superada. Amigos, nada más, espero que os haya gustado, podéis dejar cualquier cosa que queráis en los comentarios y, como siempre, nos vemos la semana que viene. Chao.